como este tema es más largo y más denso, me gustaría que no nos detuviéramos tanto en este principio, ahorita al principio, posiblemente si nos sobra tiempo al final podríamos regresar sobre esto, pero como vamos a hablar de la dignidad de la persona humana y de los derechos humanos, en esta ocasión, pues me permití hacer estas preguntas así de actualidad y más del día de hoy, porque si nos espantamos con lo que pasó en Querétaro el fin de semana, al rato vean las noticias y van a ver las espantadotas que van a poner de lo que hicieron las feminazis en la Ciudad de México y demás, ¿no? Precisamente porque pues falta este sentido de dignidad, ¿no? Entonces, pensé en dos extremos que hay, ¿no? El feminismo y el machismo. El feminismo entendido como el odio al hombre y la desmedido o desorientado amor o afecto hacia lo que es exclusivamente la mujer. Y el machismo, pues exactamente lo contrario, ¿no? Al revés. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus errores? Bueno, probablemente todos ya me han dicho, pues sí, es que son extremos, está mal, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿no está bien que el hombre mande? ¿O no está bien que la mujer trabaje? ¿En qué afecta a la dignidad de la persona humana el machismo y el feminismo? Quisiera alguien compartir su forma de pensar, su forma de ver las cosas al respecto al machismo y al feminismo, y en especial a estas dos preguntas. ¿No está bien que el hombre mande? ¿No está bien que la mujer trabaje? ¿Qué opinan? A ver si no me queman vivo después de estos cursos, ¿eh? A ver, si nadie opina, voy a tener que hacerle como en el salón de clases. Lástima que ahorita ya no se usan gises para escribir, pero cuando usaban gises, así agarraba el maestro, cortaba un cachito de decir, si al que le caiga va a contestar, y lo aventaba y todo el mundo sorteándolo así, pero hasta que caía en el suelo el pedacito. No. Orlando, ¿tú querías comentar algo? Vi que abriste tu micrófono. ¿O no? ¿Yo? No he abierto el micrófono. Ah, ok. Bueno, pero comenta algo, Orlando. ¿Tú qué opinas? ¿Que está bien que el hombre, me refiero en el hogar, por ejemplo, en la casa? Pues en parte sí o en parte no. O sea, pues tiene que tomar la autoridad del hogar, pero tampoco pues abusar de esa autoridad. Ok, gracias. Y muchas gracias, Orlando. Y bueno, alguien que quiera comentar si está bien o no que la mujer trabaje, ¿cómo la ven? Pedro, Sofía, Emilio, ¿no quieren comentar? Se me hace que no. Bueno, ¿yo puedo comentar algo? Sí, cómo no, claro. Bueno, respecto a las preguntas, pues bueno, respecto a si está bien que el hombre mande, pues como decía también el compañero anterior, ¿no? Pues es dependiendo en función de qué, ¿verdad? Pues incluso pudiéramos hablar, ¿no? De la cita bíblica de Efesios, el cual habla del sometimiento, que pues incluso ahorita no en estos tiempos es como de, sometimiento. Pero pues el sometimiento pues es como estar bajo la misma misión. O sea, tanto el hombre como la mujer pues deben de tener sus respectivos roles y papeles y compartir pues funciones en el hogar. Y en cuanto a que la mujer trabaje, pues o sea, está bien que la mujer trabaje. Y respecto a lo del feminismo, pues lo del feminismo pues es una, eh, una lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, hay un feminismo en el cual pues es respecto a la dignidad de la mujer, pero hay otros feminismos que son más radicales y ya es cuando ya pues la dignidad tanto de la mujer como del varón y pues en sí de la persona queda rebajada y ya no, pues ya no queda como esa,
¿cómo decirlo? Como esa integridad, pues, de movimiento feminista. Excelente, gracias. Gracias, Emilio. Sí, definitivamente estas son nada más preguntas para poner en sabor este asunto, porque realmente me parece que si lleváramos las cosas como dice la doctrina social, pues no existiría ni feminismos ni machismos, no existiría problema de quién manda y quién obedece. Decía alguien por ahí que no hay por qué mandar, que todos somos iguales y entonces no tiene por qué mandar uno, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, decía más bien un amigo, decía, oye, pero si hasta en la Trinidad mandan. En la Trinidad el Padre manda y el Hijo obedece, y esto está clarísimo en el Huerto de los Olivos, dice, Dios mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dicho coloquialmente, pues me mandaste y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy y ni modo, ¿no? Pero si en la Trinidad misma hay quien manda y obedece, no ha de ser tan malo el mandar y el obedecer, más bien ha de ser el cómo, ¿verdad? Y el qué. Igual, en el trabajo de la mujer, bueno, si es necesario que trabaje, claro que trabaje, ¿no? Y claro que se desarrolle y claro que logre lo que tenga que lograr. Lo malo está cuando el trabajo se convierte en una fuga, y no solo de la mujer, sino del hombre. ¿Cuántas gentes vemos? Yo lo vi N mil veces en todos mis años de trabajo, que hay gente que se queda en el trabajo porque no quiere llegar a su casa. Había gente yo trabajé en Alcatel, en una planta donde habríamos unos 400 ingenieros más o menos en una nave, y de los 400, como unos 200 estaban casados. Bueno, estuvieron casados, y de esos 250, como 100 había divorciados. Y muchos de los que no estaban divorciados se quedaban hasta las 10, 11 de la noche con tal de no llegar a su casa. Entonces, bueno, ¿está bien o no que trabajen? Bueno, depende, ¿no? Depende para qué. Si es para alcanzar el sustento diario, pues desde luego que está bien. Si es para huir del marido o de la esposa, está mal, ¿no? Todo es, como dijera Pepito, depende, maestro. Depende, ¿no? Pero bueno, fíjense, tenemos ahorita un grave problema a nivel nacional y mundial y estatal y local y todo, que es la famosa ideología de género. ¿En qué consiste la ideología de género? ¿Se han oído hablar de esto, verdad? ¿O no? ¿Sí? Para los que no hayan oído hablar, la ideología de género, así en forma genérica hablando, consiste en que dicen que el género no es algo con lo que nacemos, sino es algo que lo aprendemos, que es construido. Y entonces el ser masculino y femenino, pues no depende del sexo con el que nací, sino de lo que elijo ser. Pero resulta que después alguien dijo, y si elijo lo que no soy, bueno, pues resulta que soy homosexual o lesbiana. Pero luego a alguien se le ocurrió decir, caray, bueno, y si resulta que en la mañana soy homosexual y en la tarde soy lesbiana y mañana soy hombre y pasado mañana mujer. No, pues ese es el sexo líquido, ¿verdad? Y luego de repente hay quien se le ocurrió, bueno, mañana voy a ser hombre perro. Y de repente, y ahora resulta que la oficina de la ONU ya registró más de 100 géneros. El hombre perro, el hombre gato, la mujer transgénero, la mujer transgénero que es lesbiana pero que nació con sexo de hombre. Bueno, es una revoltura gigantesca, ¿no? Y esto no es otra cosa más que pues la no aceptación de la realidad, ¿verdad? Una vez estaba yo dando una plática de relativismo en la universidad aquí en Chihuahua y le preguntaba a los muchachos, oye, ¿está bien que se corten sus miembros los transgénero? Sí, pues es que es un derecho y todo. Digo, fíjate que una vez llegó una persona con el doctor y le dijo, doctor, vengo a que me corte la oreja. Y el doctor llegó y dijo, caray, a ver, déjame revisar. No estaba con pus, no estaba engangrenada, no tenía una oreja perfectamente bien. Y entonces le dijo, ¿por qué quieres que te quite la oreja? Y dijo, es que soy taza y las tazas nomás tienen una oreja. ¿Me puede ayudar? Y el médico le dijo, sí, cómo no. Mira, ve a ver a este doctor y él te puede ayudar. Es el psiquiatra fulano de tal, ¿verdad? Pues sí. Si alguien está en perfecto estado de salud y quiere que corten una oreja, pues quiere decir que en la cabeza trae algo raro, ¿no? ¿Por qué aceptamos que esto está mal y no aceptamos que la persona que no acepta su sexualidad tal cual está mal? Pues precisamente por esta ideología de género que han metido hasta las cachas de que tú puedes hacer y deshacer, cuando realmente vimos desde la vez pasada que Dios creó hombre y mujer y se acabó, o sea, no hay más, ¿no?
Y las desviaciones que haya con esto, pues es eso, son desviaciones. Pero resulta que estos errores cometidos van contra la dignidad de la persona humana, ¿verdad? ¿En qué le afecta a su dignidad? Pues en todo, porque no puede haber un hombre perro, un hombre gallo. Eso no lo creó Dios, eso no es de Dios, ¿no? Simple y sencillamente. Y el ser tolerante con eso no es un valor. Bueno, sí, hay que tolerar a la persona y hay que pues pedir por ella porque tienen algún problema. Bueno, hay que ayudarle a salir de ese problema, ¿no? La persona que vive con neurosis, perdón, con psicosis, bueno, se le ayuda tratando de que salga de la psicosis porque es terrible, ¿no? Aquí ya no me detengo. Por último, cuando hablamos de la libertad, porque hoy vamos a tocar ese tema, yo pregunto, esta famosa frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿De veras es la paz? Nada más es la paz, ya. O sea, si yo respeto el derecho ajeno, ya con eso es la paz. Qué fácil, ¿no? La vez pasada, si se recuerdan el cuadrito ese que vimos, decía que la dignidad de la persona humana es la base, es el cimiento sobre el cual los valores de solidaridad, subsidiariedad, el beneficio total de los bienes para toda la humanidad, salvaguardan los valores que son la libertad, la justicia, el amor, etcétera, y todo esto junto hace el bien común, que es la antesala de la paz. Eso es algo más que tan solo respetar el derecho ajeno. Me parece que tenemos que ir más allá, ¿no? Por otro lado, yo pregunto, ¿hasta cuándo debe obediencia un hijo a un padre, un alumno a un maestro, un súbdito a su rey, un gobernado a un gobernante? Porque debe de haber límites. Y también, ya no nos detenemos más en esto, si no, no vamos a acabar. Yo pregunto, ¿el legislador hasta dónde está obligado a cumplir la ley moral? ¿Y el gobernante? ¿Y si la ley es injusta, estoy obligado? Cuando alguien sube de gobernador, por ejemplo, jura sobre la constitución del estado en el que está, que va a hacer cumplir la constitución del estado. Igual, si alguien sube a la presidencia de la República, promete y jura llevar la Constitución hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Muy bien. Y yo me pregunto, ¿y si la ley es injusta? ¿Es válido cumplirla? ¿Qué tendría que hacerse ahí? Ahí se las dejo para la almohada de esas preguntas, porque están fuertes, ¿eh? Está difícil, no está tan fácil. Y es todo un tema, y ese es otro tema, ¿no? Y a lo mejor ven algo de esto cuando vean la parte de la política en la doctrina social, pero no está fácil, no está fácil. Nada más que hay que ir pensando en eso, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando yo hago un juramento de cumplir una constitución que va contra la dignidad de la persona humana? Muy bien. Pues si no hay dudas, vamos a continuar. Había puesto esta otra pregunta aquí, pero bueno, la dejamos ya a un lado. Por eso vamos a ver pues la segunda parte de lo que es la dignidad de la persona humana, que es la persona humana y sus derechos. Y la vez pasada, haciendo una pequeña recapitulación, ¿se acuerdan que hablamos de los extraterrestres y los simios? Y no era otra cosa más que un juego, o sea, no vamos a decir aquí si los extraterrestres, ni a comprobar ninguna teoría, no me preocupa eso, no era el objetivo. El objetivo nada más era hacer notar que el mundo actual nos quiere reducir a animales o a cosa, ¿verdad? Y al hacernos, nos crean un complejo de inferioridad tremendo, ¿no? Precisamente creyendo que si somos extraterrestres, no, pero los extraterrestres son muy inteligentes, más inteligentes que nosotros, ¿no? Y que si somos animales, no, pues es que somos changos. Entonces nos están haciendo un favor cuando nos tratan como personas, ¿no? Y no. O sea, finalmente el objetivo del ejercicio era hacer notar que somos mucho más que un animal o mucho más que una materia. Y esto es lo que nos lleva a entender que el ser humano es lo más grande que puede haber de la creación. No puede haber otra cosa mejor ni más grande que el mismo ser humano. Tan es así que Cristo, que es Dios, se hizo hombre y en la persona de un ser humano. Entonces, bueno, eso nos dice todo, ¿no? Y dijimos también que la ciencia no se opone a la fe. Dios hizo la fe y la ciencia y por lo tanto no hay contradicción en ellas. Entonces,
lo que tenemos que hacer es que la ciencia vaya descubriendo la fe y la fe vaya descubriendo la ciencia para que entonces nos vayamos compenetrando de ambas y poder vivir la unidad de la persona. Vimos también cuál es la visión del mundo de los derechos humanos, ¿verdad? De la persona humana. Y vimos que también, igual que el diablo, nos quieren dividir siempre en ricos y pobres, en fifís y chairos, en hombres y mujeres, en X y Y, ¿no? O sea, finalmente, el diablo, que quiere decir divisor, el diablo nos divide en dos. Y así se les ocurrió dividir al mundo en dos sistemas económicos, comunismo y capitalismo, pensando en que solo puede haber esos dos caminos. Y la visión cristiana de la persona humana nos dice que no. O sea que finalmente tenemos que llegar a un humanismo integral y solidario. Y en esta visión, solo Cristo puede dar la vida plena. Entonces, ni el comunismo ni el capitalismo crudo pueden llegar a hacer eso, porque ambos sistemas, al no tener a Cristo, terminan perdiendo al ser humano. Y llegamos al concepto de dignidad, que era el de la persona que alcanza su plenitud con el cristianismo y que dice que es la dignidad de la persona es el valor máximo de una persona porque es hecho a imagen de Dios y en el linaje de Dios. En esencia, eso es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Así con monitos, bueno, pues vimos que el ser humano había sido creado en la creación por Dios nuestro Señor, precisamente, y habíamos usado este signo de casi igual, pero no igual, que la Trinidad, precisamente porque nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, no somos iguales a Dios, estamos infinitamente abajo, pero nos parecemos tantito, ¿no? Nos parecemos en que somos inteligentes, tenemos voluntad, podemos amar, estamos hechos el uno para el otro, y esta imagen de la Trinidad es lo que nos hace ser muy parecidos a ella. También vimos que nos fuimos creados en libertad, y al usar bien la inteligencia y la voluntad, poder entonces asemejarnos a Dios, pero gracias al demonio, que fue el gran tentador, tentó al ser humano, el ser humano pecó, y entonces se hizo imposible la redención, imposible la salvación, por lo cual fue necesario que se hiciera la redención. La segunda persona de la Trinidad llega, con su pasión, muerte y resurrección, nos redime, y entonces automáticamente nosotros estamos ya en condiciones de conocer otra vez la verdad, de obrar el bien y lograr entonces el fin último para el que fuimos creados, que fue la permanencia eterna con Dios. Si aceptamos esta redención, seremos eternamente desdichados. Si no la aceptamos, si no vivimos con respecto a esa aceptación, pues entonces seremos eternamente condenados. La segunda parte que vimos es que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, que ha habido innumerables filosofías que han disociado al ser humano, o algunos lo ven simplemente como un nivel de producción, algo social, un materialismo práctico, otros lo ven como un racionalismo, pero ninguno lo ve en su totalidad, que es cuerpo y alma, y que tiene estas formalidades que dice San Agustín, que es materia, que tiene vida animal, que tiene razón, pero además tiene el espíritu, que es lo que lo hace semejante a Dios, y lo hace anhelar y ser como Dios. No ser como Dios, ser anhelante de Dios. Por esa imagen que es de Él, lo hacen delante de Él. Y en la segunda parte vimos que el ser humano tiene esta apertura a la trascendencia. O sea, precisamente porque es así el ser humano, no se contenta con la muerte, decir, ya y se acabó todo, sino que quiere trascender, quiere vivir hacia el otro lado, que es el otro lado de la muerte. Y vimos la unicidad de la persona, ¿sí? Que consiste en que es trascendente, única e irrepetible, y que esto es lo que merece el respeto, puesto que todo debe de estar subordinado a la dignidad de la persona humana y no al revés. Todo, leyes, tratos, pagos, economía, política, sociabilidad, medios de comunicación, todo lo que se puedan imaginar, todo debe de estar respetado o subordinado a la dignidad de la persona humana, y por eso merece un gran respeto la persona humana. Eso es lo que vimos pues en la vez pasada. Hoy vamos a ver la libertad,
la igual dignidad de las personas y la sociabilidad, para terminar la parte de la primera parte, y luego veremos los derechos humanos, algo simple, algo verdaderamente superficial, nomás para darnos una idea de lo que son los derechos humanos. Siendo así, pues, recuerden que la parte de la izquierda era la parte teórica, y estamos en esta parte, el capítulo 3, que es la persona humana y sus derechos, y que la parte de la derecha es ya la parte práctica del conocimiento de estos principios y derechos. En la parte de la derecha, posteriormente van a ver la familia, el trabajo, la economía, etcétera. Ahorita, por lo pronto, nosotros vamos a ver nada más la dignidad de la persona humana. Esa dignidad habíamos visto la vez pasada lo que está en azul. Ahora veremos lo que está en azul aquí, ¿no? O sea, la vez pasada vimos esto, hoy vamos a ver esto. Esto que consiste en la libertad de la persona, la igualdad de las personas, la sociabilidad, y luego los derechos humanos, ¿sí? El valor de los derechos humanos, los derechos y deberes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a arrancarnos porque es mucho lo que hay que ver. Habíamos visto este modelo desde la vez pasada, que nuestro objetivo como sociedad es vivir todos en común unión bien, y para lograr eso, Dios ha destinado los bienes que sean universales, tanto los bienes materiales como los bienes universales. Para esto, tenemos que entender que debemos de ser iguales entre los iguales y ser ayudadores de los desiguales. Esta es la subsidiariedad, esta es la solidaridad. La solidaridad es, vámonos ayudando entre iguales, y la subsidiariedad es, vamos ayudándole al que tiene menos, ya sea en lo económico, en la salud, en lo intelectual, en lo que sea. Vamos ayudándole para que sobresalga, y una vez que salió, dejarlo libre, porque una vez que creció, entonces pasa a este lado a ser solidario. El problema con los gobiernos que hemos tenido durante 100 años en México es que esto nunca lo sueltan. Son subsidiarios siempre, porque esto equivale a comprar votos. Si yo te doy tu quincena, la merezcas o no la merezcas, si yo te doy dinero, tú me debes tu voto. Y eso ha sido con siempre, man. Siempre. Entonces, es un gran error contra la dignidad de la persona humana, estarle dando dinero a los fifís, a los viejitos y a todo el mundo. Si tengo a alguien que no tiene medio de subsistir, si no tiene forma de vivir y ya está anciano, claro que le tengo que dar y claro que lo tengo que mantener. Pero si ese anciano es de 60 años, pues no es anciano. Y si ese anciano de 30 años puede trabajar, la forma de ayudarlo es dándole trabajo, no dándole el pescado. Entonces eso, bueno, ya lo entendimos. Sabemos que para lograr el bien común necesito estos valores, necesito estos principios, pero también estos valores que van a ser los que finalmente le den cohesión a la sociedad. Son la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Y todo esto, si no está cimentado sobre la dignidad de la persona humana, se viene abajo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la dignidad de la persona humana es inviolable. Debe de ser fuerte y sólida, porque de esto depende, pues, justamente la paz. Por eso era la jiribilla del inicio. El derecho el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias, Benito Juárez, pero te quedaste extraordinariamente corto. El respeto es muy bueno, pero no es nada más eso, ¿no? Todo esto es lo que hace la paz. Y claro que la paz es la antesala de la civilización del amor, a la cual llegaremos, yo espero que no tardemos mucho. Yo no sé si yo lo alcance a ver o no. Bueno, pues justamente entonces, como lo vimos aquí, vamos a continuar con la libertad de la persona, la igualdad de todas las personas y la sociabilidad humana, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la libertad de la persona humana, el valor y los límites de la libertad. Y miren, dice la doctrina de la Iglesia, solo en la libertad puede el hombre dirigirse al bien, puesto que es imagen de Dios, pues con su conciencia y voluntad y su libre elección. Algunos dicen, ¿dónde estaba Dios cuando explotaron ahí en las Torres Gemelas los aviones? Pues justamente ahí, porque el Señor te hizo libre, ¿verdad? Y al ser libre, deja que el hombre voluntariamente y por libre elección vaya hacia Dios.
porque si no te hiciera eso libre, pues entonces pues tendríamos a puros soldados obedeciendo órdenes, ¿no? Yo les digo, ahorita en este momento levanten la mano y digan, ¡viva Gabriel! Y todos dicen, ¡viva Gabriel! Ya bájenla, pues, ¿no? O sea, finalmente eso iría contra la libertad de la persona. Precisamente para que el hombre pueda dirigirse al bien, que es ser imagen de Dios, necesita ser libre. Solo en la libertad puede hacer eso. Por lo tanto, los perros, los gatos, las chinches, las plantas, las piedras, no pueden ser libres. La libertad es una condición exclusiva del hombre. Gracias a esta dimensión del hombre, que es la libertad, él puede cambiar su entorno y ser dueño de su propio ser y del mundo. Por eso, las abejas que hacen los hexágonos más perfectos de la naturaleza, siempre han hecho perfectamente desde hace 1 millón de años, y si dura esta tierra otro 1 millón de años, seguramente van a seguir haciendo el mismo hexágono igualito. Pero nunca van a cambiar eso, porque no son libres. Al no ser libres no pueden usar su inteligencia y su voluntad de otra manera que no sea haciendo lo que siempre hacen, que es hexágonos. Pero el ser humano puede transformar su entorno. Precisamente por eso puede ser dueño de su propio ser y por eso es responsable. Por eso dice la doctrina de la Iglesia que la libertad determina su crecimiento. O sea, el ser humano, entre más libre, crece más. Ajá. Así, con la libertad del hombre construye el orden social. Fíjense, cuando éramos cavernícolas, trogloditas, operaba la ley del más fuerte, ¿verdad? El que tenía la cachiporra más grande y le daba más duro al otro, ese ganaba. Y poco a poco el hombre empieza a entender y a vivir mejor su libertad y empieza a entender que hablando se pueden arreglar las cosas, y entonces el entendimiento lo lleva a que empiece a construir un orden social. Ese crecimiento en la libertad del ser humano es que lo lleva a la perfección. Por eso decimos que cuando el ser humano fue puesto en el paraíso, Dios lo hizo libre, pero la libertad no es ilimitada. Porque Dios le dijo, puedes comer de cualquier árbol, menos del que esté en el centro, ¿verdad? Ese árbol que nos han dicho que es de manzanas, pero no es cierto, porque en ningún lado dice que fuera de manzanas, pero pues vamos a seguir diciendo que son manzanas para no echar a perder la leyenda. Ajá. Ese árbol de manzanas y la manzana que se comió Eva, pues no es la comida de la manzana, ¿no? Es el entender que Dios pone las reglas y que Él dice lo que está bien y está mal, por lo tanto la libertad no es ilimitada. El poder determinar el bien y el mal corresponde solo a Dios. Él pone la ley moral, que es eso, que sepamos qué está bien y qué está mal. Y el hombre lo que está obligado es aceptarla. Si el hombre acepta esta realidad, la ley moral, entonces estará aceptando, estará caminando hacia su plena realización, a la perfección. Fíjense qué cosa tan interesante. Si el hombre se aparta de la ley moral, atenta contra su propia libertad. Se encadena a sí mismo y rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la ley divina. En este ejemplo a mí me gusta mucho porque lo escuché hace unos años, hace ya algunos buenos años, de uno que fue mi jefe en una editorial. Yo trabajaba en una editorial y a él le gustaba poner este ejemplo y decía, los seres humanos vemos comunes y corrientes, vemos aquí un bloque de mármol, pero los genios ven una escultura adentro, ven algo adentro, ¿verdad? Miguel Ángel, cuando llegó y dijo, corten este pedazo de mármol, él lo que veía adentro era el Moisés y la gente veía un pedazo de mármol. ¿Qué es lo que hace el genio? Pues le quita a este Moisés, a esta piedad, a esta escultura, le quita el mármol que le sobra y entonces queda la esencia de la persona. Bueno, pues justamente es eso lo que sucede con el ser humano, ¿no? Ya sea que pensemos que fuimos creados por Dios o que fuimos con directamente, me refiero, claro que sí fuimos creados por Dios, pero si la creación fue en forma directa con la arcilla que menciona la Biblia, o si fue a través de la evolución, como quieran, es lo de menos. Lo que tenemos que entender es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
Y de esto que estábamos hechos ahí medio llenos de barro por todos lados, el Señor nos pule y nos saca y precisamente nos da la dignidad de persona humana, precisamente que nos hace personas con dignidad para que podamos usar bien de las características que Él nos dio, que es la inteligencia y la voluntad. El objeto de la inteligencia es el conocimiento ¿de qué? De la verdad. Porque en la medida que la inteligencia ejerza bien su objeto, que es el conocimiento, y que conozca la verdad, podrá entonces su voluntad ejercer bien el objeto de la voluntad es el actuar y el actuar bien. Y cuando esto sucede, entonces el hombre es libre, porque puede hacer todo lo que él, para lo que está preparado y para lo que está hecho. ¿Qué sucede si sucede al revés? ¿No? Vamos a ver en un caso regular, que es lo que está pasando ahorita, es que la visión relativista de las cosas ya no hace que la persona tenga dignidad. Y entonces, lo que pasa es que la inteligencia y la voluntad se nublan. La inteligencia, que su función es el conocimiento de la verdad, llega al error. La voluntad, que es el actuar el bien, obra el mal. Y cuando esto sucede, pues simple y sencillamente la persona cae en la esclavitud de los vicios, del pecado, de todo lo demás. Y en un ejemplo lo acaba de mencionar hace rato, se me fue tu nombre, Sofi, me parece. No, sí, creo que lo acaban de mencionar, decían, pues eran animales los que estaban en Querétaro, ¿no? O sea, finalmente es la esclavitud del troglodita, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lejos de pulirte con educación y sacarte y quitarte lo que te sobra para pulirte como un gran ser humano, pues más bien regresas a la época de las cavernas y a tener todo el mármol encima, ¿no? Muy bien, esto es lo que hace el relativismo. Entonces, la libertad entendamos que es la forma en la que Dios nos da para poder ser plenamente felices. Si usamos mal de la libertad, pues vamos a ser infelices, es obvio, ¿no? La libertad tiene un vínculo con la verdad y con la ley natural. La libertad, cuando el hombre hace el bien obedeciendo a la verdad, lo que hace es crecer en su persona y crece con la sociedad. Si no, pues se muere la libertad. Si la persona no obra en combinación con la verdad y con la ley natural, pues entonces viene lo opuesto, que insisto, volvemos a lo mismo, viene el troglodismo, ¿no? Cuando yo no respeto a la persona humana, cuando yo no respeto la ley natural, pues sucede lo que sucedió en Querétaro. Me vuelvo un animal y lo único que dejo sacar son mis instintos, ¿no? Gracias a la conciencia se conoce la verdad sobre el bien y sobre el mal, y esto nos hace responsables de nuestros actos. Me parece que esa es la parte más importante y esencial de la libertad. No solo la libertad como la libertadora, como el medio para la plenitud de las personas, sino que también, en contrapartida, nos hace responsables de nuestros actos. Esto quiere decir que Dios nos dio conciencia para obrar con juicios y actuar, ¿qué cosa? Bueno, usando bien de la libertad, conocer a través de la verdad sobre el bien y el mal, y entonces poder realizar el acto de lo que voy a hacer, ¿no? Si yo conozco el bien a través del juicio que nos hace la conciencia del bien y el mal, entonces libremente podría obrar el bien. No puedo obrar el mal libremente. Esto es como funciona precisamente la conciencia, la libertad y la ley natural, porque es la ley natural, es la verdad sobre el bien y el mal. Esto es lo que es la ley natural. Haciendo el juicio práctico de la conciencia, que impone a la persona la obligación de realizar un determinado acto, esto se realiza vinculando a la libertad con la verdad. ¿De acuerdo? Bueno, por eso mismo entonces hay que entender que esta verdad sobre el bien y el mal, que es la ley natural, es universal, o sea, es para todo el mundo. Todo lo elemental de la ley natural está en el decálogo, está en los 10 mandamientos, pero es universal para todos los hombres durante toda la vida, en todo el tiempo y en cualquier lugar.
Siempre, todos los que se digan seres humanos tienen esta ley natural impresa en su corazón, en su conciencia, y es universal. Por eso el ejercicio de la libertad implica la referencia a una ley moral natural de características universales que precede a los derechos y los deberes de los humanos. Fíjense, hablamos de derechos y deberes humanos, derechos humanos y deberes humanos, pero nunca hablamos de la ley natural. ¿Qué derechos humanos quieren que tengamos en la ONU? ¿No? El derecho a que las pulgas puedan brincar en mi cama, ¿no? Sabrá Dios, o sea, realmente es de risa. Todos los derechos parten de esta ley natural y parten de esta universalidad de la ley natural. Además, la ley natural es inmutable, porque yo puedo negarla, renegar de ella, pero no puedo destruirla ni arrancarla de mi corazón. La ley natural es inmutable, o sea, no se cambia, siempre es la misma. Estos preceptos, sin embargo, no son percibidos por todos con claridad y nitidez, nos dice la doctrina de la Iglesia. Las verdades religiosas y morales pueden ser conocidas de todos sin dificultad, con una firme certeza, sin mezcla de error, pero solo con la ayuda de la gracia y la revelación pueden llegar a su plenitud. Por eso es tan importante el bautismo. O sea, una persona, cualquier persona, tiene esta ley natural en su corazón, es universal y es inmutable. Pero los que somos bautizados tenemos una mayor claridad gracias a la gracia y a la revelación. Y los que no son bautizados tienen la conciencia más nublada. Por eso es importantísimo bautizar a los niños recién nacidos. No tiene sentido retrasarles el bautismo. Además es invencible, porque no la puede cancelar la maldad humana. Yo puedo llegar a hacerte 1000 cosas, pero no te puedo quitar la ley natural que está en tu corazón. Así de fácil. Y finalmente diremos que la ley es el fundamento moral indispensable para edificar a los hombres y elaborar la ley civil. Entonces, esta ley natural debe de ser la base para la ley civil. Si la ley civil no se basa en la ley natural, ya valió gorro, porque estamos disparando dos cosas diferentes, ¿no? Cuando la ley civil dice que el matar está bien y que no hay problema, o como nuestro querido presidente dice, pues no hay que perseguir a los narcos, pobrecitos, mejor abrazos que balazos, está pasando por encima de la ley civil, que es la ley natural, que debe estar basada en la ley natural. Y entonces, al no tener fundamento moral, pues empieza el desgarriate. Cuando falta esta convergencia de la verdad y del bien, cuando nuestros actos desconocen o ignoran la ley de manera imputable o no, perjudican la comunión de las personas y causan daño. Lo dice la doctrina de la Iglesia. O sea, finalmente, si alguien es tan hábil para decir, yo voy a pasar por encima de la ley natural, terminará causando daño y perjudicando a todas las personas. Por eso, manifiesta la dignidad de la persona y es base de sus deberes y derechos. La ley natural es la que manifiesta la dignidad de la persona y es la base de sus derechos y deberes. Podríamos decir que en general, la persona humana puede ser plenamente realizada si hace su voluntad que coincida con la de Dios. En pocas palabras, Dios nos manifiesta su voluntad a través de la ley natural, puesto que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si el hombre, usando bien de su libertad, conocida por la conciencia, obra en consonancia con la voluntad de Dios, simple y sencillamente el ser humano podrá llegar a su plena realización. Porque estará ordenado perfectamente este cuadrito. O sea, finalmente yo voy a tener mi conciencia entendiendo bien la verdad y actuando bien, haciendo bien el acto del que quiero hacer, precisamente porque uso adecuadamente de mi libertad. El problema cuando yo obro en forma distinta, pues es justamente lo que pasó en el paraíso, lo que pasa a diario cuando yo no obedezco la ley natural. Cuando desobedezco, pues la realización ya no es plena y viene la degradación del ser humano. Por eso decimos, ya entrando en materia de la dignidad de las personas, que hay igual dignidad de todas las personas, todas somos iguales. Por eso, el día de hoy, que es el Día de la Mujer, bueno, pues no tiene nada de extraordinario. Las mujeres son iguales entre ellas. No tendría que haber un Día de la Mujer, ¿verdad?
Si lo viviéramos bien, toda esta idea de la dignidad de todas las personas, no tendríamos por qué celebrar un día especial para las mujeres, un día especial para los ciegos, un día especial para los X, los Y y los Z. O sea, finalmente, todos los días del año serían los días de la humanidad, precisamente. La dignidad de la persona humana es el fundamento de que todos somos iguales en raza, nación, sexo, religión, origen, cultura, etcétera. No son más personas los que son católicos que los que son maometanos o budistas, ¿no? Simplemente porque somos personas humanas. Igualmente, así como acabamos de decir que la dignidad de la persona humana esta dignidad se aplica a la persona, también dice la Iglesia, y esto para mí cuando yo estaba estudiando la doctrina social hace algunos años fue novedad, porque dice que los pueblos y estados también tienen dignidad, ¿no? Dice, igualmente a los pueblos y estados se aplican las condiciones de equidad y paridad para un progreso auténtico. El reconocimiento de la dignidad de los pueblos y hombres debe de ser forma comunitaria para toda la humanidad. O sea, que los rarámuris, los tarahumaras, los rarámuris y los X y los menonitas tienen dignidad, sí, y hay que respetarla, sí. No se vale que yo llegue y les imponga la religión, no. No se vale que yo llegue con una espada y diga, o te conviertes o te doy, o cuello. No se vale. Oye, pero alguna vez no sé si la iglesia así. Fue un error. Fue un error del cual ya los papas han pedido perdón, ¿no? O sea, finalmente no se vale porque la dignidad de las personas está por encima de todo, incluso de la religión, si esta es impuesta a balazos, ¿no? ¿Cómo se debe de imponer, entre comillas, la religión? Bueno, pues con la conquista, con el conocimiento, con la conversión, como lo hicieron Cristo y los apóstoles. Por otro lado, el hombre y la mujer, o sea, lo masculino y lo femenino, no poseen una igualdad estática. No somos iguales gracias a Dios. Imagínense, darle un beso a mi esposa con bigote, bácala. O sea, no. Fíjense, dice, hay lo específicamente femenino y lo específicamente masculino, que es la base del complemento mutuo. Y este complemento y esta diferencia es física, psicológica y ontológica. Y esta es la destrucción más clara de lo que es la ideología de género. No es cierto que yo elija qué puedo ser. No es cierto que me digan que yo tengo que ser hombre y por eso, porque me cotorrearon, soy varón. Ni me dicen que mujer, que porque no. Dios hizo físicamente distintos al hombre y la mujer, psicológicamente distintos el hombre y la mujer, y ontológicamente, ontológico, ¿qué quiere decir? En la esencia misma. La esencia misma del hombre es distinto a la de la mujer. Pero es en la unidad de los dos que encuentran su plena realización. Las personas, en su encuentro se realiza una concepción unitaria de la persona humana basada en el amor y la solidaridad. Por eso, Dios los creó hombre y mujer. Los dos como con una misma dignidad de ser humano, pero esencialmente distintos. Eso que quede claro, somos distintos gracias a Dios. ¿Y cuál es más que el otro? Ninguno, porque ser distinto no significa que uno sea más que el otro. ¿Sí? Vamos al último punto, que es la sociabilidad humana. La persona humana es un ser sociable por naturaleza. Fíjense, por naturaleza. O sea, no es que yo quiero ser sociable o no quiero ser sociable. Hay mucha gente que dice, ay, no, es que a mí la gente me da no sé qué, yo prefiero estar en mi casa encerrado. ¿Sabes qué, compadre? Pues ve con un psicólogo, porque lo natural en una persona es ser sociable. Punto. El ser humano es ser sociable por naturaleza. Y esta característica distingue al hombre de las demás criaturas. Los perros no son sociables, los mamuts no son sociables, los dinosaurios tampoco, ni las ballenas. Oye, pero andan todos juntos, sí, viven en manada. Una cosa es ser manada y otra cosa es ser sociedad. Desde el principio lo destinó Dios al ser humano vivir en sociedad, y por lo tanto su perfección está en relación con los otros. Fíjense qué cosa tan padre, ¿eh? Aquí viene la pregunta a Caín, cuando en el paraíso mata Caín a Abel, lo busca el Señor y le dice, Caín, Caín, ¿en dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y sí,
La respuesta es sí, sí eres el guardián de tu hermano, porque por eso Dios dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Precisamente por esta esencia, porque al ser sociables por naturaleza, nuestra perfección está en relación con los otros. No podemos ser perfectos, no podemos crecer en perfección si nos hacemos caso omiso de esta relación con los otros. Y esto es el egoísmo. Cuando la persona se vuelve egoísta, entonces se vuelve incapacitado para realizarse con los demás y su perfección está limitada y truncada, ¿verdad? Por eso son funestas las teorías esas de Rousseau, que decía que el origen de la sociedad se hallaba en un contrato social, y eso no es cierto. Dice la doctrina de la Iglesia que el origen de la sociedad no se halla en un contrato o pacto convencional, sino en la misma naturaleza humana. Las ideologías, el liberalismo, el racionalismo y todas estas que proclaman lo contrario son falsas y por ende catastróficos sus resultados, son absurdas y funestas. Y si díganme si no, pues la Revolución Francesa, después de todos sus desmanes y todo lo que no nos platican tan fácil en los libros, pero puede uno investigar y ver todos los desastres que trajo la Revolución Francesa, es la más clara muestra de que esto es falso, ¿no? O sea, la persona humana es sociable por naturaleza, porque así nos hizo Dios, y la sociedad es parte de la naturaleza, no es un contrato social. Es por el amor al propio, amor a sí mismo y a los demás que el hombre se une en grupos estables y busca como el fin común de ellos el bien de todos, el bien común. Esta búsqueda del bien de todos es el motivo de la sociedad. Finalmente, yo que vivo en sociedad, me junto con todos y estoy en combinación con todos buscando nuestro bien de todos, ¿no? Como dicen ahora los de las pláticas esas empresariales, el ganar, ganar, ¿verdad? O sea, finalmente estamos en un juego del ganar, ganar, ganas tú y gano yo y ganamos todos. Eso es el bien común. La sociabilidad humana no es uniforme. Esto es muy interesante. Ahí está la falla del socialismo, del marxismo, del comunismo, que nos quieren hacer todos parejitos, todos igualitos, ¿verdad? Sí, es que todos somos iguales. No, no es cierto. Ya vimos que no somos iguales, pero además, la sociabilidad no es uniforme, es muy diversa. Y el bien común depende de este sano pluralismo, dice la Iglesia. Esto es muy importante. No somos iguales todos, por lo tanto, ni en las personas, ni en los grupos humanos, ni en la sociedad en general, y mucho menos en los pueblos, existe una uniformidad. Es distinto. Nuestras costumbres, nuestros deseos, nuestros objetivos, o sea, somos bien distintos. Nomás vean cómo somos nosotros y cómo son los suecos. O sea, vamos, bien distintos, ¿no? Bueno, precisamente el bien común depende de este sano pluralismo, de que unos piensen de una otra manera, otros de otra, y en la combinación de todo eso, cuando buscamos todos el crecimiento de la comunidad humana, entonces estamos logrando, pues, este bien de todos, el bien común. Decimos que la familia, el Estado y la comunidad religiosa corresponden a la íntima naturaleza del hombre, o sea, las sociedades humanas que son naturales son la familia que antecede al Estado y a la Iglesia o a la comunidad religiosa. Y solo estas tres sociedades son naturales. Todas las demás ya no son tan naturales, sino que son el resultado de ponernos de acuerdo. Las demás asociaciones proceden de la libertad del hombre. La sociedad de la América, sí, y del Guadalajara también, y del Chivas y Tigres también. Esas son porque se juntaron y dijeron, vamos a jugar fútbol, y yo solito no puedo, ni modo que yo tire y luego corra para parar el gol, ¿no? Necesitamos a dos para que pueda haber penalti. Y por lo mismo, pues necesitamos hacer equipos. Bueno, esos proceden de la libertad del hombre. Las que no proceden de la libertad son la familia, el Estado y la comunidad religiosa. Estas últimas, las que sí dependen de la voluntad del hombre, son resultado de la tendencia natural del hombre para ayudarse a alcanzar objetivos que solitos no podrían alcanzar. Y finalmente dijéramos que esta socialización desarrolla las cualidades de la persona, en particular su sentido de iniciativa y de responsabilidad, y ayuda a garantizar sus derechos. Entonces, fíjense, ya vamos perfeccionando todo para los derechos, ¿no? Para empezar, la libertad, pues era la antesala de los deberes y los derechos. La socialización también nos garantiza los derechos humanos.
todo empieza a tener relación, si se dan cuenta, es como un engrane, como un rompecabezas que empieza todo a cuadrar, empieza a encajar una cosa con otra, ¿no? Vamos aquí terminamos la parte de, la primera parte de la plática era la persona humana, la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Pensé que discutiéramos un ratito esta parte, pero nada más si quisiera hacerlo muy superficial, porque si llegamos más a fondo, nos lleva 2, 3 horas esto, ¿no? Hablando de derechos humanos, nos dicen que el aborto es el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Igual la eutanasia, o ahora le llaman la muerte digna, porque eutanasia se oye muy feo, o la bioética, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿en qué casos estaría permitido, por ejemplo, la eutanasia? ¿O en qué casos estaría permitido el aborto? ¿O en qué casos estaría permitido algo de esto? Por ejemplo, ¿en qué casos se podría permitir en peligro de muerte el aborto? Es que si no le hacemos un aborto, se va a morir la mujer. O en violación, se vale que la violaron y entonces tiene un niño en su vientre, se vale que deseche al niño por violación. O sufrimiento extremo, es que estoy sufriendo mucho, ya mátenme. ¿Se vale? ¿Sería lo mismo eutanasia que desconectar al enfermo terminal? No es lo mismo, ¿verdad? Y si quieren, podemos ahondar un poquito, pero es diferente. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las condiciones? Con la bioética, ¿se puede manipular genéticamente un feto? ¿Es permitida la inseminación artificial? ¿Qué dice la Iglesia acerca de la inseminación artificial? ¿Se vale? ¿El diagnóstico genético prenatal puede ser una forma de discriminación? Acuérdense que el niño ya ahorita ya pueden ver desde que está concebido si va a venir sano o no, si tiene síndrome de Down o no, y entonces pues pueden dejarlo vivir o no vivir. ¿Me es lícito votar por quien aprueba y promueve el aborto, la eutanasia y la bioética? En el DF, pues se votó hace poquito precisamente una constitución que aprobaba todas estas cosas. Ajá. ¿Me es lícito votar por esa gente la que promovió eso? Bueno, se los dejo de tarea. Hay que pensarle, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo de los derechos humanos y todo el abstracto, vamos llevándolo a la práctica. O sea, finalmente, ¿qué me dice la doctrina de la Iglesia acerca de esto, no? O sea, en la práctica, si yo estoy dando mi voto a un partido que está promoviendo el aborto, ¿no estoy colaborando con el aborto? O de plano, debo de votar por el menos peor. Otro grupo de preguntas, ¿no? Miren, en el mundo del trabajo y de la empresa, ¿cuántas horas me es lícito trabajar? Porque habíamos dicho hace rato que hay gente que entra a las 8 y se va a las 10 de la noche con tal de no estar en su casa, ¿no? Pero hay otros que no es porque estén en su casa. A mí me dan pena, por ejemplo, los taxistas. Los taxistas trabajan regularmente 12 horas porque hacen 2 turnos, uno de día y otro de noche. Y el que hace el turno de día, pues son 12 horas, y el que hace de noche son 12 horas, porque no, ¿cómo es posible que tengas parado un taxi? Es dinero que está sin producir. ¿Se vale trabajar tanto? Y a los niños, ¿cuántos no hemos visto que los pobres niños van a clases en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Salen de las clases y los llevan a judo, ajedrez, piano, inglés. Después de eso, los hacen no sé qué, y terminan la noche muertos y se duermen. ¿Y a qué horas jugaron? ¿A qué horas tuvieron el gusto de salir y correr y tirar un pelotazo y olvidarse de todo? No, pues nunca, ¿verdad? ¿Se vale? ¿Se vale hacer eso? Y en los trabajos se vale hacer huelgas, y estos trabajos y estas huelgas son indiscriminadas, no hay reglas. Ya ven que dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, y de alguna manera, pues en la empresa, pues como que la huelga suena a guerra, ¿no? ¿De veras se valdrá todo? ¿Está bien que haya reparto de utilidades y cuánto dinero tienen que repartir?
¿Está bien que el rico gane? ¿Es lícita la ley de la oferta y la demanda? ¿Es moralmente buena? ¿Tiene límites o no? Bueno, todas estas preguntas que estoy haciendo es para irlas tratando de encuadrar en lo que estamos viendo de la dignidad y en lo que vamos a ver de los derechos humanos. Claro que las respuestas pues no las vamos a dar aquí ni nada. Ustedes, a la medida que profundicen en este conocimiento, van a poder irse respondiendo estas preguntas. Y seguramente cuando vean más adelante el mundo del trabajo y el mundo de la economía, van a salir muchas respuestas a esto, ¿no? Yo nada más me preguntaría por último, ¿cuánto se le paga a una criada, a una servidora doméstica, a un ingeniero, a un médico, un presidente, un diputado? De repente se da uno cuenta que hay ciertos médicos que en un día de trabajo ganan lo que a veces una criada gana en un año. ¿Se vale? Sí, está bien que estudió más y todo lo que quieran, ¿no? Pero esas diferencias, y estoy hablando de un médico, si hablamos de un empresario tipo Carlos Slim, en una hora gana mucho más que lo que pudo haber ganado una persona en toda su vida. Y dice uno, ¿es lícito? ¿Se vale? Finalmente, pensando en otro tipo de problema de preguntas, hablando de género y política, ¿qué opinan que en el DF ya se aprobó cambiar una clínica para cambio de sexo de niños? Y esto fue cerrando una clínica y de atención al cáncer. Esta noticia fue hace como de 3 años, me parece que fue Claudia Sheinbaum la que lo dio, que decían que se cerraba el hospital X, no me acuerdo, pero era de atención de niños de cáncer, y ahora iba a ser destinada para cambio de sexo de niños, no de adultos, de niños, ¿no? Como si el niño tuviera la decisión de saber qué es, cómo es, qué. Bueno, a los pobres niños los mutilan en esta clínica. Y no hay dinero para niños con cáncer, pero sí hay dinero para cercenar a niños, ¿cómo se dice? Castrar a los niños, ¿no? Bueno, ¿sabes qué partido o persona lo propuso? ¿Te es lícito votar por ellos? En fin, o sea, podemos seguir y seguir pensando, ¿no? Yo nada más podría poner en la balanza que todas estas cosas son la aplicación práctica de la doctrina de la Iglesia cuando yo decido o votar o no votar, o negociar, o si soy diputado, negociar con los otros partidos, etcétera, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, es que hay que negociar. Bueno, está bien, hay que negociar, pero ¿qué es lo que vamos a negociar? Pues es que no importa que se maten algunos niños, ¿no? Decía por aquí el señor obispo de Chihuahua, yo lo oí de su boca, que un gobernador, no la actual gobernadora, un gobernador del pasado, algún día se acercó con él y le dijo, oiga, deme chance de promover el aborto así poquito, ¿no? Porque de la promoción del aborto depende que me den dinero para el Estado. Si yo promuevo el aborto, tengo una partida de 1,000 millones de pesos, por decir algo, para el Estado. Y si no lo apruebo, no me dan. Y luego, sí, pero mire, mi plan es bien pregón, porque yo lo voy a promover. Y en cuanto me den el dinero, tenga, lo dejamos de promover y ya. Entonces el señor obispo dijo, a ver, ¿y por qué me vienes a pedir a mí permiso, no? Bueno, pues es que yo soy católico y ustedes, pues el mero mero aquí del catolicismo, ¿no? Y entonces le dijo, oye, ¿y como cuánto vale una vida humana? Porque dijo, para eso, pues no habría muchos abortos, habría poquitos. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Y en cuánto estás destinado a fraccionar ese dinero que tienes? Porque si hay 5 abortos, entonces estamos poniendo un precio de 200 millones a cada niño. ¿Eso es lo que vale? Y bueno, cuando se lo planteó, pues el otro se quería meter debajo de la mesa porque pues hizo una estupidez, ¿no? O sea, finalmente hay cosas que puedes negociar, pero hay cosas que no se pueden negociar. Y en la política, esto es muy delicado. Por eso, pues a la hora de platicar, ahorita que estamos platicando todo este asunto, me parece bien interesante que todo lo que ya vimos y lo que vamos a ver de los derechos humanos, lo aterricemos en estas cosas, porque esto es lo que vale la pena. O sea, finalmente hablar de la teoría de la dignidad, entonces sí. Pero a ver, hablemos de dignidad cuando hablamos de eutanasia, cuando hablamos de fetos, hablemos de dignidad cuando hablamos del trabajo y la empresa y los sueldos, los salarios.
Hablemos de dignidad cuando hablamos de género y política y negociaciones por lo oscurito para saber hasta dónde doy y hasta dónde no doy. Y cuando yo empiezo a entender esto, que en la vida diaria se lleva a la dignidad de la persona humana, la doctrina social de la Iglesia, entonces voy a empezar a hacer práctico lo que Dios quiso que hiciera hace 2000 años, que no solo fuera ser el Padre nuestro, sino llevar a efecto todas sus enseñanzas. Vamos a seguir pues entonces con lo que son los derechos humanos. Ya es algo no profundo, como dije desde un principio, simplemente es una pincelada muy rápida, así, para que entendamos más o menos por dónde ve el asunto, ¿no? Miren, los derechos humanos no son el acto bondadoso de una persona o gobierno. Se trata más bien de los derechos primarios propios de la naturaleza humana. Los derechos humanos no nos los está otorgando ni el presidente, ni el diputado, ni el patrón. Es que tienes un derecho ganado y entonces yo voy a ser congruente con ese derecho. Entonces, por mi bendita y santa voluntad, te voy a dejar que descanses el domingo. No, compadre, o sea, ese es un derecho humano el descanso y no tienes por qué regalármelo tú, ¿no? Es de la naturaleza humana. Decimos coloquialmente que los derechos humanos es la realización práctica de la dignidad humana. Es llevar a la forma práctica, llevar a la realidad, aterrizar la dignidad, como si fuera lo que no se ve, lo que está oculto, lo que está en la raíz, y lo que sale son los derechos humanos. O sea, ¿cómo aterrizo la dignidad de la persona humana? Pues lo aterrizo ya en la práctica con los derechos humanos. ¿Sí? Por eso, estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales, materiales y espirituales de la persona, y son un conjunto unitario. O sea, no hay derechos para unos, derechos para otros, derechos de un cachito y derechos de otro cachito, no. Es todo un conjunto, los derechos humanos. Es la unidad de los derechos humanos. Por eso decimos que los derechos humanos es algo parecido a la libertad, son universales, porque los tienen en todo tiempo, lugar o condición todos los seres humanos. Son inviolables porque son inherentes a la persona. Son inalienables porque no pueden privar a nadie de ellos, inalienables que se pueden partir. Entonces, para unos sí, para otros no. No. Los derechos humanos no pueden ser privados a nadie. Son indivisibles porque no pueden ser opuestos ni fragmentados. No puede ser que la dignidad, el derecho a la vida de una persona, de una mamá, vaya contra el derecho a la vida de un hijo. En un aborto, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay tal derecho, ¿sí? Y deben de ser, pues, tratados en su conjunto y no singularmente. O sea, yo tengo que ver los derechos humanos como un todo. Por eso, también decimos que todo derecho tiene un deber. Los derechos y los deberes es así como el candado, ¿no? O sea, no nomás son derechos, también son deberes, porque alguien por ahí, alguna vez cuando se desató la fiebre de que a los niños había que enseñarles los derechos humanos, todos les enseñaban, tú tienes derecho a esto y a aquello y lo demás allá, pero nadie le decía que tenía deberes, ¿verdad? Entonces, la Iglesia sabe que no puede existir una cosa sin la otra. Son recíprocos e indisolublemente unidos en la persona. La Iglesia condena la visión de derechos sin responsabilidad. Yo no puedo nomás tener un derecho sin tener una responsabilidad asociada a ese derecho. Y en la sociedad, cada derecho implica en el resto su reconocimiento y respeto. Lo contrario es edificar con una mano y derribar con la otra. O sea, un derecho implica que sea reconocido y respetado. Y no se vale que yo por un lado te diga que tienes un derecho y por el otro lado no lo reconozca, porque es como poner un ladrillo, hacer una barda, poner con la derecha un ladrillo y con la izquierda quitar el ladrillo. O sea, pues no se vale, ¿no? Los derechos humanos, pues, son la base para la paz. Dice, la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos, y particularmente el derecho a la independencia. Fíjense qué interesante, y empecemos a hacer asociación con las invasiones y con todo, ¿no? O sea, finalmente, la independencia de los pueblos, que es el derecho de los pueblos, es fundamental para la paz. Distancia entre la letra y el espíritu. Dice, existe desgraciadamente una distancia entre la letra, o sea, el deber ser, y el espíritu de los derechos del hombre.
La doctrina social no cesa de confirmar que los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner sus bienes al servicio de los demás. Por ejemplo, yo, ingeniero, que por azares del destino, y ese es otro rollo, nací en la familia que nací, pude estudiar, pude hacer y pude hacer, etcétera, etcétera, tengo derecho a ganar mi salario, y ese salario son 10,000 pesos. Ok, yo los puedo gozar y vivir plenamente, pero la doctrina de la iglesia me dice que los más favorecidos, en este caso el ingeniero que gana 10,000 pesos, puede renunciar a sus derechos, a alguna parte de su derecho, y donarlo al que no tiene. Y entonces yo puedo decir, está bien, yo gano por derecho, tengo 10,000 pesos, pero no hay bronca, me deshago de 2,000 o de 3,000 o de 5,000 para dárselos al que menos tiene. Y de esa manera me dice que los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para ponerlo al servicio de los demás, a los menos favorecidos. Hay una afirmación excesiva de igualdad puede dar lugar a un individualismo tremendo, donde cada uno reivindique sus derechos sin quererse hacer responsable del bien común. Este excesivo, este es mi derecho y esto es para mí, puede hacer que se fragmente el bien común y es el origen inicialmente de los pleitos y de las guerras. O sea, yo tengo derecho a esto y no lo suelto y no lo suelto. Y el otro también y no lo suelta y entonces se agarran del chongo, ¿no? Precisamente esta afirmación excesiva de igualdad puede llevar a que se rompa el bien común. Por eso decimos que lo que sirve para los humanos sirve para los pueblos también. Los derechos de los pueblos y las naciones, los derechos humanos se extienden también a los pueblos. Lo que es verdad para el hombre es también para el pueblo. El derecho internacional se debe basar en el respeto entre los estados, la autodeterminación de cada pueblo, la libre cooperación en vistas al bien común superior de la humanidad. Por ejemplo, Brasil es uno de los pulmones de la humanidad. ¿Los brasileños tienen derechos sobre el Amazonas? Sí, claro que sí. Pero de alguna manera tienen que ver la cooperación con el resto de la humanidad, puesto que cuidar el Amazonas es para el bien no solo de Brasil, sino de toda la humanidad. Por lo tanto, estos derechos se limitan en la medida de que yo no soy dueño de todo, sino que el destino universal de los bienes me hace ver que los bienes que a mí fueron entregados no son exclusivos míos, sino que son para el resto. Y por eso hay que tener una libre cooperación en vistas al bien común, pero de toda la humanidad, ya no solo de mi pueblo o de mis pueblos de la región. Los derechos humanos son los mismos aplicados en la vida comunitaria. Por ejemplo, el derecho a la existencia es igual que el derecho a la vida. El derecho a la propia lengua, cultura, tradición y construcción del propio futuro es la independencia. El derecho a la paz, al respeto y la solidaridad con las demás naciones también. Estos derechos humanos, ahorita vamos a ver algunos cuantos, en forma nada más de mencionarlos, nos van a dar la idea de cómo funcionan para el hombre y cómo funcionan para los pueblos. Por ejemplo, los derechos humanos más típicos que menciona por ahí la doctrina de la iglesia son, por ejemplo, estos, ¿no? Derecho a la vida, derecho a una familia unida y ambiente moral. Tenemos derecho a madurar la propia inteligencia y libertad a través de la búsqueda de la verdad, o sea, a estudiar. Hay derecho al trabajo, hay derecho a fundar una familia, derecho a acoger y a educar a los hijos. Fíjense, no hay derecho a tener hijos. El tener hijos es un don de Dios. Lo que yo tengo derecho es a acogerlos, o sea, aceptar lo que Dios me mandó y a educarlos. Hay derecho a la libertad religiosa, no solo a la libertad del catolicismo, también de los budistas, también de los maometanos, también de todos. Hay derecho a la libertad religiosa. Hay derecho a la buena fama, por eso no se vale que difamen y que digan, fíjate que Gabriel hizo esto y esto y esto. Hay derecho a la cultura, hay derecho a la propiedad privada, por eso el comunismo está mal. Hay derecho a la libre asociación, hay derecho a migrar. Fíjense, todos somos migrantes en esta tierra, simplemente los que vivimos en Chihuahua, pues creo que la gran mayoría de los que aquí estamos no somos descendientes de rarámuris, no somos descendientes de
de los indios tarahumaras. Por lo tanto, fuimos producto de una migración. Y ahorita que están migrando los pobres latinoamericanos, sudamericanos que no tienen que comer, los tratamos con la punta del pie. Ojo, tienen derecho a migrar. Hay derecho a la información, etcétera, ¿verdad? Son unos cuantos derechos que hay que están debidamente aceptados y medidos y todo, incluso en la ONU, este derecho a la vida, y que de repente sorprende cómo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se van contra todo esto, ¿no? Derecho a la vida y la libertad religiosa, ahora resulta que iban a enjuiciar a obispos y sacerdotes ahora en las elecciones, porque se les ocurrió decir que pensaran bien su voto y que no se valía dar el voto para las personas que obraran mal y que fueran contrarias a los derechos humanos, a estos. Entonces de repente los acusaron de que se estaban metiendo en política y ahí les va una multa. Ya no sé en qué va la novela, pero van a un derecho fundamental que es la libertad religiosa. La libertad a la vida, pues la Suprema Corte de Justicia ya dijo que todos felices y contentos abortando, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora resulta que hacen consultas ciudadanas para decir que vamos todos a construir los libros de texto y luego nos enteramos que ya están impresos y que fue una tomada de pelo eso de que vamos todos a ponernos de acuerdo. Entonces yo ya no puedo educar a mis hijos de como me pegue la gana, están pasando sobre mis derechos. Pero lo que sí me causó un escándalo bárbaro, yo no sé si ustedes lo hayan visto, es esta famosa cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Esta famosa cartilla la están repartiendo ya desde hace unos 4 o 5 años en todo el país, en México, y de repente se inventaron derechos, pero hasta por debajo de la lengua y por debajo de por todos lados, ¿verdad? Nosotros decimos que tenemos derecho a fundar una familia. Bueno, pues ellos dicen que hay derecho al matrimonio del mismo sexo. Hay derecho a tener hijos, por tanto, como si son del mismo sexo, no puedo tener hijos, entonces tengo derecho a adoptar niños. Y ahora resulta que ellos tienen más derecho que las parejas heterosexuales. ¿Por qué? Porque si no, entonces me estás discriminando. Tienen derecho a la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, etcétera. Esto no es cierto. Todos estos derechos no existen. Se los inventaron. Pero fíjense, los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes. Resulta que en esta famosa cartilla hay, en el inicio dice a quién está dirigido y luego dice de los niños de 10 años para adelante. No manches, de 10 años, de 10 años para adelante. Y miren lo que dicen ellos. Dicen, tienen derecho a decidir en forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente. Ahora resulta que un niño de 10 años tiene derecho a decidir que él quiere andar con uno de 60 y se quiere relacionar afectiva, erótica y sexualmente con uno de 60. En México y en China, permítanme, pero eso se llama pederastía. Y ahora resulta que estamos empezando a legalizar y a decir que tienen derechos de pederastía, ¿verdad? Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal. O sea, los papás de los niños de 10 años ya no pueden ver lo que tiene el niño en su celular, pues porque tienen su derecho a su privacidad. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. O sea, que me pega la gana si yo me quiero quitar los genitales o hacer lo que sea, pues porque yo voy a decidir libremente cómo voy a usar de mi sexo a los 10 años de edad. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad. O sea, no se vale que me vengas a decir que Dios nos creó de hombre y mujer, porque eso ya es religioso. Entonces, yo tengo que tener una información laica. Derechos a los servicios de salud sexual y reproductiva. O sea, que el Estado me tiene que pagar mi cambio de sexo, mi aborto o lo que sea. Oye, pero yo estoy pagando los impuestos y yo quiero que pongan alumbrado en mi colonia y un parque. No. El niño tiene derecho a que yo le quite sus genitales, por lo tanto, ese dinero que tú diste de tus impuestos va a ir para allá. Así están las cosas en nuestro México y en el mundo, ¿no? Y no lo estoy inventando. Busquen este cartilla de derechos sexuales, si quieren se lo envío a Ricardo ahorita, y para que se los reenvíe, para que le echen una leída y vean que no los estoy cotorreando, ¿no?
O sea, finalmente, aquí le estoy dando para que se abra, no sé si lo vayan a poder ver. Creo que sí, sí, miren, sí se ve, ¿verdad? La cartilla de derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes. No, se ve solamente la presentación. Ahí no vieron la... Uy, no, se me hace que... Es que seguro solamente está compartiendo la presentación y Sí. no la otra pantalla. Déjame compartir esta. Ahí ya. ¿Ahí la ven? Sí, ya. Ahí está, cartilla de derechos. Y miren, si le vamos dando adelante, aquí viene quién la hizo. Y son pues todos los institutos y demás que están en ese relajo, ¿no? Pero fíjense, viene la introducción, y en la introducción resulta que por aquí, ¿dónde quedó? Aquí está. Si se fijan aquí, dice que esto está considerado para jóvenes de 10 a 29 años. O sea, no es cotorreo el que se lo estoy diciendo, es en serio. La cartilla consta de 14 derechos, etcétera, etcétera. Ya va más, y ya, aquí está. Los derechos son, y aquí, el derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi sexualidad. El derecho a quien me relaciono, etcétera. Todo lo que mencioné ahorita son 14, no mencioné los 14 y viene todo detallado aquí. Ahí se los envié y si no puede entrar ahí a internet y bajarlo de cualquier lado, ¿no? Bueno, esta es nuestra terrible realidad. Esto es lo que están promoviendo como derechos, y no, perdón. Y no realmente lo que son los derechos. Entonces, nada más quería yo hacer esa comparación entre lo que son los verdaderos derechos, lo que son los verdaderos derechos y los derechos que se han inventado nuestras autoridades, ¿no? Bueno, pues justamente por todo esto, vamos terminando y concluyendo, decimos que la Iglesia incluye la defensa y promoción de los derechos fundamentales del hombre. Esto de los derechos humanos no se lo inventó la ONU. La Iglesia fue la primera que habló de los derechos humanos y concretamente fue al que le dicen el padre de los derechos humanos, como tal, con ese concepto, el padre... se me fue el nombre ahorita. En 1500 y cacho vivió él, Francisco de Vitoria, un franciscano. Francisco de Vitoria fue el primero que anunció y fue precisamente hablando de los derechos de los indígenas, como él dejó claro cuáles eran los derechos humanos. Y de ahí se arrancó todo. Así es que no fue ni la ONU ni nada de eso. Fue la Iglesia la que dejó claro que había derechos fundamentales del hombre. Y así entonces hizo el compromiso de anuncio del fundamento cristiano de los derechos y la denuncia de las violaciones a estos derechos. Usando su capacidad profética, puesto que el profeta es el que anuncia y el que denuncia, la Iglesia en su capacidad profética hizo ese anuncio y esa denuncia de los derechos humanos. Desde luego que el anuncio es siempre más importante que la denuncia, y esta no puede prescindir de aquella, que le brinda su verdadera consistencia y fuerza de su motivación más alta. En pocas palabras, tenemos que anunciar los derechos humanos y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Ese doble trabajo ayuda a promover la paz y la justicia. A promover la paz y la justicia se ha dedicado constantemente la Iglesia siguiendo el mandato de su Señor. El Señor, su Espíritu, es la garantía más alta, más segura para el respeto de la justicia y de los derechos humanos y por lo tanto para contribución de la paz. Terminamos pues diciendo precisamente esto, que los derechos humanos, que son la forma práctica de llevar la dignidad de la persona humana a la forma visible, yo creo que es la aportación más importante de la Iglesia en la vida social y que es la forma en la que se refleja finalmente el amor trinitario en la vida social, en la vida del diario, en la vida de nosotros. ¿Queremos ser buenos cristianos? Hay que saber el Padre Nuestro, rezar el rosario, ir a misa, sí.
queremos ser mejores cristianos, tenemos que llevar a efecto la doctrina de la iglesia a la vida pública. ¿Y qué es llevar la vida de la iglesia en la vida pública? Pues justamente ver por los derechos humanos todos, ¿verdad? Estos derechos humanos que sí son derechos humanos, no los que se han inventado, no los otros, porque haciendo práctica estos derechos humanos, vamos a hacer verdad y realidad la dignidad de la persona humana. Y claro que estos derechos humanos ya llevados a la práctica en solidaridad y subsidiariedad de nuestros hermanos, van a hacer que usamos bien de los bienes universales, y haciendo eso bien, habrá en nuestra sociedad justicia, amor, libertad, y todo eso nos llevará a la paz. Esta es realmente la solución a nuestros problemas, y no nada más los besos y no los balazos ni los abrazos, y tampoco la ganancia desmedida, y tampoco el me vale gorro el mundo, y todo eso, sino que finalmente esto que acabamos de ver, llevado a la práctica ya más concretamente con lo que les falta por ver, que es aterrizaje de la dignidad y de la persona humana en la familia, en la vida social, en la política, en la vida económica, incluso en la naturaleza, en el medio ambiente, llevado todo eso a efecto en esa práctica ya concreta, que se traduce en parte de estos derechos humanos y ya más específicamente en el trato hacia nuestros semejantes, es como podemos aterrizar nuestro cristianismo y hacer práctica la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo la ven?